La excelencia logística ha vuelto a inhalarse una vez más en Aragón. Después de 18 ediciones, el Foro Pilot sigue acreditando el fuerte compromiso aragonés por la logística de alta competitividad como núcleo de su modelo industrial y empresarial. Así, enmarcado por segundo año en el proyecto Aragón Plataforma Logística, el Pilot sigue anexionando empresas excelentes al tejido empresarial aragonés y poniendo de relieve dos vectores clave en la articulación del progreso económico y territorial, la innovación y la multimodalidad. Ambas variables, ligadas a la privilegiada situación geoestratégica de la comunidad y al empeño del tejido productivo local por el progreso, componen la fórmula de la marca Aragón. La logística, queridas amigas y queridos amigos, se ha convertido en vector fundamental del desarrollo de la comunidad, en sector estratégico básico. No solo porque suponga ya en torno al 5% del Producto Interior Bruto y de empleo directo a 30.000 personas aproximadamente, también porque se ha convertido en el principal imán de atracción de inversiones. Desde luego, tratar de ser un territorio logísticamente competitivo es nuestro afán y seguimos en este empeño a través de la puesta en valor de nuestras infraestructuras, a través de la puesta en valor de nuestro conocimiento, de la formación, de los servicios, de la innovación a través de centros de referencia como el ITA, también, como no, a través de la colaboración público-privada, a través del trabajo con el clúster aragonés de logística y, como siempre, también en esta ocasión, con la complicidad de nuestras empresas. La primera etapa del Foro Pilot 2018 la acogió la institución referente en innovación de la comunidad autónoma, el Instituto Tecnológico de Aragón. Arrancaba así una nueva etapa de prospección en el tejido empresarial aragonés para reconocer la labor de aquellas compañías que destilan calidad y que ejemplifican el compromiso de la comunidad por la gestión logística de alto rendimiento. 18 años de Foro Pilot en el que queda patentemente demostrado que Aragón somos un referente en el mundo de la logística en Europa, porque en este foro concurren especialistas de primera línea y el reconocimiento a empresas que han hecho de la logística la médula espinal de su actividad económica. Hay talento, hay ubicación geoestratégica, hay infraestructuras y hay un gran futuro pues en el mundo de la logística en nuestra comunidad autónoma. A lo largo de la jornada, expertos en tecnología desglosaron las bases de los nuevos paradigmas económico-productivos. Así, explicaron que el disruptivo ecosistema tecnológico de la sociedad de la información ha abocado asimismo la transformación de los procesos logísticos que precisan más que nunca la adopción de rasgos 4.0. Es el caso del blockchain, cuya aplicación está revalorizando sin precedentes los modelos de negocio empresarial y sus productos. Pensamos que el blockchain es una tecnología disruptiva que va a revolucionarlo todo. Va a haber nuevos modelos de negocio en torno al blockchain y pensamos que tiene una aplicación muy clara al sector logístico también. Combinado con tecnologías de sensores como el Internet de las Cosas, nos va a facilitar mucha información, nos va a fiabilizar pues las gestiones de la cadena de suministro y vamos a poder dar una información al consumidor final que antes no teníamos. Antes no existían, pero el mundo asiste a una nueva realidad, la cuarta revolución industrial. En este contexto actual, y siendo Aragón embajador de la multimodalidad y la innovación, el marco del Foro Pilot trasladó a decenas de empresas hasta los principales nodos logísticos de su territorio, como la terminal marítima de Zaragoza o el aeródromo de Teruel, para que éstas palparan el entorno y extrajeran preceptos de buena praxis logística. Hoy, con instalaciones ferroviarias propias y un fluido tráfico intermodal de mercancías, cargas y servicios logísticos, la TMZ se concibe ya como uno de los puertos logísticos de primer orden del sur de Europa. Sería difícil de cuantificar, pero por esta terminal pueden pasar diariamente entre 400 y 500 camiones, lo que representa pues, unos volúmenes muy importantes.
Y por dar un dato, el año pasado, el año 2017, se operaron en Terminal Marítima 2.450 trenes, lo que significa unos volúmenes muy importantes. Por su parte, el aeródromo de Teruel, en tan solo 5 años, gracias a la combinación de unos vanguardistas rasgos logísticos y su diversificada actividad, ha gestado un innovador modelo de negocio que lo constituye como hub industrial aeronáutico internacional. En el curso 2017 logró duplicar sus operaciones, consolidándose como líder del sistema MRO de mantenimiento, reciclaje y puesta a punto de aeronaves. La meta es continuar el desarrollo del mantenimiento de aviones. Como digo, está previsto hacer un hangar para 2 A380 que se convertirá en uno de los hangares más grandes de España. Es un mantenimiento del avión más grande del mundo comercial. Seguiremos en el estacionamiento y el reciclado y diversificando en nuevos clientes, como sabéis, escuela de vuelo, banco de prueba de motores cohete, servicio medicalizado, drones, todo lo relacionado con la innovación del sector aeronáutico. Así, el proyecto logístico aragonés expande a ritmo vertiginoso su área de influencia. Ejemplo de ello es asimismo la localidad de Fraga, que por tercer año consecutivo se constituye como sede pilot. Su posición geoestratégica, que ejerce de importante nexo de conectividad comercial a nivel nacional, y su creciente actividad empresarial la posicionan como territorio logísticamente competitivo. Fraga se ha convertido en un centro de debate de la economía, de la logística, de la innovación, de la multimodalidad y después también es el resultado de la plataforma logística. Nos explicaba muy la consejera, 135.000 metros cuadrados vendidos, cerca de 300 puestos de trabajo y 7 empresas. Fraga, tal como venimos recordando a lo largo de estas jornadas en el Pilot, podríamos confirmar que tiene el sello bien ganado de municipio o territorio logísticamente competitivo. Una competitividad que ha de partir de una reinvención del ADN empresarial para que éste se adapte a los nuevos tiempos. Es muy importante que seamos capaces de crear ese nuevo modelo de negocio. Y cuando ya lo tengo en la cabeza, lo que tengo que hacer es cómo tengo que ser capaz de atraer al talento necesario que me ayude a crear ese modelo de negocio. Y si lo de arriba era complicado, lo de abajo es más complicado todavía, ¿no? Porque tiene que ver nuevamente con ese humanismo, con ese cambio cultural que tenemos que hacer en nuestras empresas. En Aragón son cada vez más las empresas que detectan e interiorizan la necesidad del cambio, y es ese savoir-faire el factor medular de la dinamización económica y el progreso de la comunidad. Hoy, llevar el sello Aragón confiere alto prestigio logístico. Aragón como logística se ha posicionado a nivel mundial, eso lo hemos visto en las ferias aeronáuticas, el referente ahora mismo es claro en España. Al final las cadenas de suministro, como cualquier cadena, son tan fuertes como su eslabón más débil y necesitamos que la cadena que participemos sea lo más fuerte posible. Eso se traduce en un desarrollo logístico que impregna de competitividad a las empresas que se desarrollan aquí. Por ser un importante contribuyente del progreso empresarial aragonés, el jurado del Foro Pilot ha terminado seleccionando a la empresa Comextic como receptora del galardón a la excelencia logística 2018. Las 4 aspirantes representaban la apuesta aragonesa por el futuro. Pero el factor determinante para galardonar a Comextic ha sido su innovador modelo de negocio, un modelo basado en el Business Intelligence que le ha convertido en empresa pionera de Europa en operaciones y logística. Continuar trabajando y haciendo las cosas como las estamos haciendo porque todos juntos representamos la marca Aragón y eso es algo muy importante. Además del agradecimiento al Pilot por el reconocimiento, Comextic clausuró la gala final con un mensaje al resto de empresas de Aragón. Para aquellas personas que no conozcáis a Comextic, yo os pediría que os imagináis una compañía que fuera capaz de analizar la información en base al conocimiento, una compañía que fuera capaz de convertir los datos intangibles de las compañías en datos reales para tomar decisiones en base al conocimiento, una compañía que fuera líder en España con las tecnologías más demandadas en el mercado, las tecnologías Big Data y BI, una compañía que tiene puesto el foco en Europa para alcanzar el objetivo de convertirnos en una compañía de referencia
para proyectos de logística a nivel europeo, y esa compañía existe. Es una compañía 100% aragonesa. Es una compañía que yo tengo el honor de gestionar. Es una compañía que hoy está recogiendo el premio Pilot 2018. Porque el trabajo en red es la clave. Aragón crece, Aragón prospera. Y tras 18 años, el Foro Pilot continúa imprimiendo dentro y fuera la esencia de la logística aragonesa. Se despide así una nueva edición sin dejar de accionar desde este momento la turbina de la excelencia de cara al próximo año.